¿vale? Y entonces el centurión sabía que la palabra de Cristo tenía autoridad en sí misma y por eso usa logos en lugar de rema, ¿vale? Entonces, lo que quiero explicaros con esto es que la fe no es algo que se produce de buen principio, no llegamos aquí de buen principio, sino que la fe es algo paulatino, que la vida y las situaciones de la vida te van haciendo fortalecer esa fe. Bien, ¿os acordáis también que al final de la última explicación que tuvimos hace 15 días, os dije que la fe nos protege a nuestra persona como un escudo, ¿vale? Hemos hablado de que una de las imágenes que la Biblia nos ofrece como para describir la fe es un escudo romano, lo hemos visto antes. Y la pregunta que os lancé era que si ya las flechas hacen bastante daño, vale, vamos a leer el texto para que entremos dentro de la situación. Fijaos, Efesios capítulo 6, versículo 14, dice: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Dice el 15, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Dice el 16, sobre todo, lo más importante, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y luego continúa, tomad el yelmo de la salvación, pero el 16 dice, sobre todo, lo más importante, tomad el escudo de la fe. Pasa las fotos, Joel. Pasa las fotos hasta que vemos las flechas con los dardos. Pasa todo, más para allá. Aquí. Los dardos de fuego, ¿vale? Flechas de fuego, más para adelante. A ver. Vale. Esta imagen nos puede dar una pista de a qué me refiero cuando dice el texto dardos de fuego. Si las flechas solas ya hacen daño, ¿para qué tienen que ser de fuego? Bueno, yo lo contesto. Tienen que ser de fuego porque los escudos que hemos visto antes de los romanos eran de madera y estaban forrados de piel para ser suaves, pero los escudos romanos eran de madera. Entonces, los dardos de fuego, ¿a qué quieren atacar? ¿Al romano? ¿Al soldado? ¿A qué atacan los dardos de fuego? A la propia fe. A la propia fe de la persona. Entonces, luego ya vendrían los dardos sin fuego para atacar a los romanos. Pero la idea es que esta fe que nos protege como un escudo, que es lo más importante en nuestra vida, es lo que Satanás quiere empezar a destruir antes de destruirnos a nosotros mismos. Esta es la idea del por qué los dardos son de fuego. Vale, ¿y qué representan estas flechas encendidas? Bueno, pues la Biblia nos habla en 2 Corintios capítulo 10, dice, porque las armas de nuestra milicia, en versículo 4, 2 Corintios 10, 4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para destrucción para destrucción de fortalezas, ¿vale? Está hablando de lo que nos protege. Dice el versículo 5, ¿de qué nos tiene que proteger? Continúa diciendo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vale, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que estos dardos encendidos son pensamientos que Satanás instala en nuestro razonamiento, en este caso en nuestro corazón. Ya hablaremos sobre entender bien lo que es corazón, ¿no? Pero en este caso sobre nuestro corazón, que nos hacen daño y que van sobre todo a ponernos dudas y elementos que minen nuestra confianza sobre que el Señor Jesús está a nuestro cargo, resolviendo nuestras
nuestras preocupaciones en nuestra vida. Satanás implanta pensamientos en nuestra mente que deterioran nuestra fe. En sí, su propósito es este, deteriorar nuestro escudo que nos protege o sea, nuestro escudo que protege nuestra vida cristiana de cualquier cosa que nos pueda hacer daño, ¿vale? Estas flechas son dudas, porque comienzas a preguntarte de si Dios es real, si lo es, qué relación tengo con Él, si es que la tengo. O sea, entonces empiezas a dudar de tu vida cristiana en todo momento, si realmente estoy haciendo su voluntad y lo que quiero hacer. También son flechas que producen desaliento. Satanás te dice tu vida cristiana no va a afectar a nadie, no sirve para nada que estés aquí, Dios no te va a usar para bendecir a nadie porque tú no sirves para esto. O sea, produce desaliento en tu vida cristiana no va a cambiar tu entorno, son cosas, flechas que el Señor, que Satanás, con la que Satanás quiere desalentarte y aniquilar tu fe, ¿no? Empieza a ponerte a ti pensamientos de que el Señor está tardando demasiado, uno se pregunta ¿por qué tarda tanto en responder? ¿Será que no me escucha? Cuando quieres que suceda algo y no pasa en el tiempo que tú ves prudente, entonces piensas que ya no vale la pena continuar orando por esto porque Dios seguramente ha dicho no en esa situación y ya, pero el otro día estuvimos viendo que José lanzó una esperanza al pueblo de Israel que duró 400 años hasta que esta promesa se produjo. Ya hablaremos de esto más adelante. También flechas que producen, que tienen que ver con la dificultad de la vida cristiana, ¿no? Uno se pregunta por qué es tan difícil todo, por qué es tan difícil la comunión con los hermanos, por qué las familias se desunen, por qué nunca el trabajo es estable, por qué tu vida no es de paz. Y entonces entras en una depresión también, que te dices a ti mismo, no vale la pena continuar con esto, voy a ser como los demás, viviendo la vida, que son 4 días y luego la muerte y ya todo ahí se termina. Y Satanás empieza a lanzarte dardos que minan tu fe. Estos dardos crean inseguridad y desconfianza de tu fe. Bien, ahora vamos a hablar sobre ¿cómo se lo hace Dios para proteger esta fe? Para que esta fe vaya siendo madura constantemente en nuestra vida y vaya a llegar un momento en que nuestra fe sea tan fuerte que hasta las aves vengan a posarse en el árbol de mostaza que antes vimos que se asemejaba una fe, ¿no? Vamos a verlo, vamos a ver dónde es que Dios nos ayuda a saber cómo hacer madurar esta fe. ¿Pasa a la siguiente diapositiva? Vale. Venga, vamos a ver. El primer punto en el que nos encontramos es la fe, ¿vale? Y vamos a leer. Todos vais, por favor, buscarlo todos en vuestras Biblias en 2 de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1. Dice el versículo 5. Vamos a leerlo. 2 de Pedro, capítulo 1. ¿Lo tenéis? Vale. Esperaos que yo todavía no. 2 de Pedro, capítulo 1. Vale, dice el versículo 2. El versículo 1. Dice, Simón Pedro, quien hace esta carta, quien escribe esta carta, se presenta como tal. Siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Vale, en este versículo también podemos encontrar que cuando se produce la justicia en nosotros, es decir, cuando Dios nos salva, es cuando alcanzamos esta fe a la que el Pedro describe como igualmente preciosa que la nuestra. Dice el versículo 2,
Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Vale? Aquí hay mucha teología que no vamos a tratar ahora, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Bien, continuamos en el versículo 5. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a ver cómo el Señor nos insta a proteger esta fe. Fijaos, vosotros también poniendo toda diligencia, desde el versículo 5, y esto es celo, urgencia, apresurarse, es decir, algo que tiene que ser ya porque es importante hacerlo, ¿vale? Recordemos que estamos en medio de una batalla espiritual, y estamos manteniendo el escudo en alto para protegernos de las asechanzas del diablo. Dice el texto, por esto mismo añadid. Y esta es palabra añadid, es una palabra muy interesante porque significa nutrir y reparar. Fijaos, no lo busquéis, pero en Colosenses capítulo 2 está esta misma palabra que dice en el versículo 19, Colosenses capítulo 2, versículo 19, dice, y no asiéndose de la cabeza, es decir, una persona que no está asiéndose de Cristo, ¿vale? No está asiéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el conocimiento que da Dios. Es decir, que la palabra añadid es la misma palabra que luego Pablo la traduce como nutrirse, ¿vale? Es como engordar, o quien dice engordar dice poner fuerza en medio, en el escudo, ¿no? Poner capas que protegen ese escudo. Esta es la palabra añadid. Se trata de poner capas delante del escudo que protegen esta fe. ¿De acuerdo? Entonces, bien visto esto, vemos la primera capa que protege nuestra fe, que es la virtud. Y la virtud es, vamos a ir un poquito rápido con esto, la virtud es excelencia, son ganas de hacer las cosas bien, ¿vale? La virtud es aquel entusiasmo que tienes cuando eres nacido de nuevo y empiezas a querer hacer las cosas bien, ¿vale? Habéis visto a los tenistas, ¿no? Cuando dicen ¡vamos! Pues esta es la idea, ¿no? La idea de virtud son las ganas de hacer las cosas bien. Aprender la manera en que Dios manda hacer las cosas, conocimiento de su palabra, su carácter, y que cómo quiere que nos comportemos, ¿no? Esto es la virtud, que tiene que ver con esto. Luego, conocimiento. La siguiente, es el estudio de la palabra. Es el hecho de aprender cómo Dios quiere que nos comportemos, ¿vale? Virtud, ganas de hacer las cosas bien. Conocimiento, cómo quiere Dios que nos comportemos, ¿vale? Al conocimiento, dominio propio. Dominio propio es otra de las protecciones de la fe que tiene que ver con ser poderosamente dueño de sí mismo. Es decir, es disciplina, ¿vale? Disciplina en estudiar la palabra y disciplina en entusiasmo en hacer las cosas bien. Esto es disciplina. Dominio propio, ¿vale? Disciplina. Crear hábitos saludables de estudio y tomar decisiones correctas, incluso cuando no hay ganas de hacer lo correcto,
¿vale? Esto es la disciplina que nos manda Jesús, que nos manda Dios, que va a ser una protección para nuestra fe. Fijaos, redimir el tiempo, otra idea es redimir el tiempo que, por ejemplo, en Efesios capítulo 5, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Esta es la idea del dominio propio, ¿vale? Es ser esquemáticos en cuanto a tu manera de proceder, ¿vale? Luego que dice, al dominio propio, paciencia, ¿vale? La paciencia es ser perseverante, ser perseverante en el dominio propio, es decir, en hacer aquello que debes hacer, en estudiar la palabra para nutrirte más de lo que Dios, de cómo es Dios, de quién es Dios, y de las ganas de hacer las cosas bien hechas, ¿vale? Paciencia, constancia, constancia en el padecimiento, perseverar, ¿vale? Fijaos en el capítulo 2 de Romanos, versículo 7, dice, vida eterna a los que perseveraron en el bien hacer. Esta es la idea. Perseverando en el bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Esto es en Romanos capítulo 2, versículo 7. Fijaos, a la paciencia, al perseverar en el buen hacer, a la paciencia, piedad. Y aquí ya entramos, fijaos que he puesto unas flechas que dicen, esto es nuestro entorno personal, ¿vale? Hasta la paciencia es algo que tiene que ver con nosotros mismos. A partir de aquí ya entramos en la relación con Dios de una manera más personal, ¿vale? Relación con Dios y con los demás. Piedad, afecto fraternal y amor. Ya son cosas que se instauran en nosotros mediante el regalo del Espíritu Santo, ¿vale? Dice el texto, a la paciencia, piedad. Y esta palabra es Eusebio y significa una relación personal con Dios. Es decir, honrar en tu vida a Dios, las ganas de hacerlo, adorar, ser piadoso, temeroso de Dios, tener esta actitud de saberte, de saber que necesitas esta comunicación con Dios constante, ¿no? Y saber que existe Dios y que le debes tu vida a Él y que tienes que tener esta relación con Él, ¿vale? Esto es la protección que se llama piedad. Estas actitudes, o sea, necesitas una relación constante con Dios y esto es piedad, ¿vale? Luego continúa, a la piedad, afecto fraternal. Este contacto con Dios, esta relación con Dios, es también con tus hermanos. Y tus hermanos te ayudan protegiéndote de que esta relación con Dios sea correcta. El hablar con tus hermanos, el discutir varios temas, el decidir, el tener reuniones con Él, tanto en la reunión de oración como en las situaciones en las que estamos hablando sobre la palabra, sobre textos y demás, pues todo esto refuerzan aquello que Dios ha implantado en nosotros y todo lo demás, fijaos, el estar en relación con nuestros hermanos nos hace también dar importancia a nuestra relación con el Señor. Y a partir de aquí, pues todo lo demás es algo que nosotros debemos de poner en práctica, ¿no? La paciencia, el dominio propio y demás. El afecto fraternal es algo que va antes de la piedad, o sea, que protege nuestra piedad. Cuando nosotros hablamos con nuestros hermanos y le explicamos nuestros problemas, Él nos dice, Él nos aconseja, pues, qué es lo que debemos hacer en relación con el Señor, cómo Dios va a proteger esa situación entre nosotros por la experiencia de los otros hermanos, ¿vale? El afecto fraternal es tan importante que protege toda la demás situación. El hecho de poder compartir nuestras experiencias con nuestros hermanos nos ayudan a tener una correcta relación con Dios y con todo lo demás. ¿Me estoy explicando bien? Estoy entendiendo. Vale. Eso. El afecto fraternal la palabra es Filadelfia. No solo necesitamos relacionarnos con Dios, sino que también ha puesto a nuestro lado hermanos. Y la palabra hermanos tiene que ver con hijos de un mismo vientre, hijos de un mismo padre, hijos de una misma madre, ¿vale? Esta es la idea de
de los hermanos, hijos de un mismo vientre, que nos ayudan a reparar nuestro escudo de fe, ¿no? De esto estoy leyendo las notas ahora. Somos un cuerpo y eso nos obliga a servirnos los unos a los otros en la última de las capas de protección de nuestra fe, que es el amor. Y esta capa es muy interesante porque la Biblia, cuando habla de esta capa de amor, habla de amor ágape. Y el amor ágape es algo que no se puede producir en nosotros. Nosotros no podemos tener amor ágape. El amor ágape es un amor, una clase de amor que solo proviene de Dios. Solamente Dios puede tener amor ágape. Hay otras clases de amor en la que la Biblia describe el amor que podemos tener entre nosotros, ¿no? De hecho, hay tres. El estorge, que es el amor familiar; fileo, que es el amor entre amigos; y eros, que es el amor de enamoramiento entre dos personas enamoradas, ¿no? Estorge, fileo y eros significan, pues, sentir emociones de las personas naturales, ¿no? Pero lo que nos pide Dios tiene que ver con una decisión que se toma con la mente fría y con el corazón caliente. Es decir, no es algo que te sale solo, como el estorge, como el fileos, como el eos, te sale naturalmente de dentro. No, tienes que decidir poner en tu vida esta clase de amor, ágape, que solo proviene de Dios. ¿Vale? Y hay varios textos que explican que ágape es algo externo, que no proviene de nosotros y que debemos de usar para bendecir a los demás. ¿Vale? Hay varios textos, fijaos. En Colosenses, por ejemplo, capítulo 3, versículos 12 al 14, dice: vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de eternidad y misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, también hacedlo vosotros. Y dice el versículo 14, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Fijaos que amor, la imagen del amor de la que aquí habla como ágape, es un vestido que tú te colocas externo a tu propia persona. Es algo con lo que tú te vistes, ¿vale? Esto es externo a tu propia persona. En 1 de Juan capítulo 4, no lo busquéis, versículo 7 dice: amados, amémonos unos a otros, fijaos, porque el amor es de Dios. Es decir, el amor no sale de otro sitio, sino de Dios mismo. El amor es de Dios no significa que, porque el amor también tiene que ver con Dios. No. O sea, el amor es de Dios, significa que solo Dios produce este amor con el que nos tenemos que amar a unos a otros, ¿vale? Entonces dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, porque ha recibido este amor de Dios. Lo ha recibido a sí mismo. El amor es de Dios. Aquí podemos ver que solo es de Dios, ¿no? En 1 de Juan, capítulo 2, también dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, fijaos, el amor del Padre no está en él. Es decir, el amor que el Padre puede darnos a nosotros como vestido o como algo exterior, no está en aquellas personas que forman parte de este mundo o que aman a este mundo, ¿no? Romanos 5 también dice: y la esperanza no avergüenza, dice el texto, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones, como algo externo que ha ocurrido en aquella persona que ha confiado en Dios y se ha querido proteger con este amor. Bien, después de esto, lo único que vemos es que somos simples canales de ese amor. Es decir, que el Señor nos usa a nosotros para amar a los demás. Pero es Él el que está
amando a los demás. Claro, ¿por qué nos dice amad a vuestros enemigos? No se puede amar a alguien que te quiere hacer daño. No se puede. Pues, ¿de qué manera lo hago? Pues bueno, pensando, Dios quiere amar a esa persona que ocasionalmente me quiere hacer daño, ¿vale? Pero eso no es lo que le importa a Dios. A Dios le importa la persona aquella, ¿vale? Por lo tanto, me usa a mí como canal para darle testimonio del amor de Dios a esa persona que, de una manera circunstancial, me quiere hacer daño. Pero Dios no está usando esta situación como que tú tienes que sacar amor de ti para hacer bien a esa persona que te quiere hacer daño. No es esta la situación que Dios quiere transmitirnos con esto. Amar a nuestros enemigos significa que Dios quiere transmitir su amor a esa persona que es enemiga tuya, pero que en la mayoría de las ocasiones, cuando esa persona recibe el amor de Dios, deja de ser enemiga tuya. Y se produce la restauración de la situación, ¿no? Es el privilegio que tenemos de formar parte del proyecto de Dios, de bendecir a todos los que nos rodean. El proyecto es de Dios, el amor es de Dios. Nosotros somos canales de este amor de Dios. Y es la primera protección que tenemos de nuestra fe, este amor. Por eso es tan importante tenerlo en cuenta, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando todas las capas están puestas en su posición? Fijaos, continuamos con el versículo que estábamos, con el texto que estábamos tratando de 2 de Pedro, capítulo 1, versículos donde estaban que añadir a vuestra fe virtud, a vuestra virtud conocimiento y tal. El versículo 8 dice, fijaos lo que dice el versículo 8, leedlo conmigo. Dice, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y luego más adelante del texto nos habla de la comunión entre nosotros como algo fundamental para poder hacernos bien. Para hacernos bien entre nosotros y para afectar a lo que nos rodea y para tener un conocimiento mucho más amplio de la persona de nuestro Señor Jesucristo y reforzar nuestra fe, que es lo más importante para Dios, es mantener vigente todo esto. ¿Vale? Fijaos, cuando Satanás lanza los dardos de fuego, lo primero que sufre, ¿qué es? Lo primero que sufre al darle a nuestro escudo es la capacidad que tenemos nosotros de poder transmitir a aquellos de que nos rodean lo que Dios quiere que les comuniquemos. ¿Sí? Cuando Satanás nos ataca nuestra fe y lo primero que quiere destruir es la capacidad que nosotros tenemos de trabajar para el Señor. Aquello que nosotros tenemos, aquella voluntad que nosotros tenemos de hacer cosas en pro del Evangelio o en pro de ayudar a los hermanos en las iglesias, en pro de la oración. Es lo primero que el Señor ataca cuando quiere lanzarnos dardos de fuego. Luego que viene, fijaos, luego de que nosotros estamos hundidos de alguna manera espiritualmente y dejamos de trabajar para el Señor, dejamos de comunicarnos con los hermanos. Dejamos de asistir a los cultos, dejamos de intentar hablar con ellos, dejamos de tener esta relación con nuestros hermanos. Luego, ¿después qué ocurre? Pues si las flechas continúan atacándonos, luego lo que sufre es nuestra comunicación con el propio Dios, con Dios mismo, ¿no? Y luego ya, a partir de aquí, que es nuestra protección, la que nos tiene que ver con nuestra relación con Dios, ya todo empieza a caer. Ya todo empieza a caer. Ya cae nuestra paciencia, ya cae nuestro dominio propio, ya no nos ocupamos en
en leer la palabra. Quiero decir, toda esta empieza a caer. Claro, Dios dice en su palabra que nunca va a llegar a destruir esto, porque esta semilla no la hemos producido nosotros. Todo lo demás sí, pero esta semilla no la hemos producido nosotros, ha sido implantado en nuestros corazones. Esto no va a sufrir. Pero todo lo demás que protege nuestra fe, que la tenemos segura, todo lo demás es lo que el diablo quiere destrozarnos. Así que cuando tengamos en nuestra vida circunstancias en las que nos encontramos en estas situaciones, en las que no tenemos ganas de trabajar para el Señor, empecemos a preocuparnos. Dudas sobre si Dios es real, dudas sobre si Dios quiere hacer algo conmigo, con mi vida, si tiene algún propósito, qué propósito tiene. Es todo muy cansado. Empecemos a preocuparnos, porque Satanás está lanzándonos dardos de fuego que lo primero que va a producir en nuestra vida es dejar de trabajar para el Señor. Entonces, bueno, quiero dejaros, ya estoy, ¿eh? Quiero dejaros con un texto y aquí ya terminamos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Si lo podéis buscar, por favor, hermanos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. En conclusión, tenemos que confiar en Dios. No importa lo que veamos, o lo que escuchemos, lo que sintamos con respecto al mundo que nos rodea. O sea, la confianza en Dios tiene que ser real. Necesitamos la certeza de Dios cuando nos enfrentamos a la incertidumbre de los dardos de fuego de Satanás, ¿no? En resumen, fijaos en esta frase, tendrás que poner en duda tus dudas y creer tus creencias. ¿Sí? Tendrás que poner en duda tus dudas y creer tus creencias. En cuanto empieces a dudar, preocúpate y refuerza tus creencias mediante todo lo que hemos estado viendo aquí. La mayoría de la gente hace todo lo contrario, dudan de sus creencias y creen sus dudas, ¿no? Pero esto no es lo que la Biblia nos dice. Lo que nos dice es que dudemos de nuestras dudas y que creamos en nuestras creencias. Creamos siempre lo que dice la palabra, ¿no? En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Esta es nuestra victoria. Y conservarla con todas las protecciones de las que la Biblia nos habla de que tenemos que protegerlas, es nuestro compromiso. Es nuestro compromiso y nuestra vida de fe. Sí, bueno, pues aquí lo dejamos y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tus enseñanzas, por tu compromiso, Señor, con nosotros, con tu compromiso de estar intercediendo por nosotros para que nuestra fe no falte, Señor. Y por tu compromiso también, Señor, de que esta fe pequeñita, como un grano de mostaza que tú has puesto en nuestras vidas, tú la irás creciendo y la irás fortaleciendo y la irás haciendo un árbol muy grande, de manera que otras personas puedan acceder a este árbol y puedan sentirse cobijadas, Señor, en tu árbol, Señor, en tus brazos, en tu amor, Señor. Gracias, Señor, por este amor que, aunque no entendemos bien, queremos transmitirlo a los demás. Y queremos formar parte, Señor, de tu proyecto de salvar a muchas almas, de salvar, Señor, a las personas que nos rodean, de que nosotros afectemos a nuestro entorno en la manera en que tú lo decidas, no a través de nuestro esfuerzo, a través de nuestro propio trabajo, Señor, sino a través de la fe que tú has implantado en nosotros y a través del amor que tú quieres transmitir a los demás a través de nosotros. Ayúdanos a limpiar nuestro canal. Ayúdanos a limpiarlo de impurezas, Señor, que estorben la fluidez de tu amor a través de él. Señor, te damos muchas gracias porque podemos servirte, porque podemos honrarte, porque podemos amarte.
Y Señor, te pedimos perdón por todas esas ocasiones en las que no actuamos conforme a tu voluntad y hacemos las cosas como a nosotros nos parece bien, y llega un momento en el que no resistimos los dardos del diablo, Señor, y los dardos de Satanás, esas dudas que él quiere poner en nuestra mente, y tambaleamos en nuestra fe, Señor. No la perdemos, porque es algo implantado en nosotros, pero sí tambalea, deja de estar protegida. Y Señor, ayúdanos a protegerla. Ayúdanos, Señor, a servirte y a amarte en todo momento. En el nombre del Señor Jesús, amén.